Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este nuevo video de Astromística. Hoy vamos a hacer una lectura de tarot interactivo y esta lectura va a estar enfocada en el área profesional laboral. Específicamente las preguntas son, ¿cuáles son los cambios que se presentan en el ámbito laboral para ti y qué te depara en tu futuro laboral inmediato? Aquí tenemos dos opciones. Puedes elegir la luna negra con su respectivo mazo, o puedes elegir el hongo de cristal. Y este es el mazo para ese honguito. Que elige la que más llame la atención. Voy a estar colocando la música del cuenco para que te relajes, cierres los ojitos y elijas la opción que más te llame la atención. Muy bien. Vamos a ver entonces con la primera opción que es de la luna negra. Y vamos a hacer esta hermosita lectura, a ver qué nos dicen. Ya sabes, como siempre, puedes escribir en los comentarios de qué tema o pregunta te gustaría que sea el siguiente video. Vamos a ver para nuestros amigos y amigas qué nos dicen sobre en estas cuestiones del ámbito laboral para ustedes. Ok, muy bien. Vamos entonces a empezar con esta lectura. Aquí nos hablan especialmente para personas que todavía no han conseguido el puesto laboral de sus sueños o el trabajo de sus sueños. Aquí te dicen que sin dudas estás buscando algo que en la actualidad pareciese casi una utopía. y en realidad no es tanto una utopía, sino es las prestaciones normales que cualquier trabajo te debería de entregar, ¿no? Y que actualmente parece que muy pocos tienen ese privilegio. Con eso me refiero a que la persona que eligió esta opción está buscando o le encantaría, ¿no? Está en sus sueños de tener un trabajo que ya sea que le dé todas las prestaciones de servicio de la ley, que tenga un sueldo competitivo con un horario que sea flexible o que al menos sea justo, ¿no? Que no se trabaje más de las horas que le van a pagar. Entonces, aquí te dicen que es posible llegar a esos sueños, es posible alcanzarlo. Sin embargo, es necesario que para poder llegar a ese tipo de trabajos, hay que hacer algún cambio importante en la actualidad. ¿Y cuál es ese cambio importante? De alguna manera hacer más experiencia laboral o hacer algún tipo de estudio o algún tipo de educación continua que te ayude a poder alcanzar esos puestos que exigen todavía un poco más de requisitos para poderlos tener. Entonces, aquí te sale como bloqueo principal la torre, ¿no? Y nos habla de estos cambios rápidos que muchas veces se tienen que dar en cuestiones laborales y que puede que no te estés acoplando con esa facilidad. Entonces, un ejemplo sería personas que, digamos, que están trabajando en el área de la programación o la informática. Algo que está surgiendo con mucha rapidez es el manejo de la inteligencia artificial. Entonces aquí te dirían, tú puedes tener ese trabajo de tus sueños, eso que ahorita te parece como que, wow, creo que es demasiada expectativa. Es posible, dicen aquí, pero si no has aprendido estas habilidades que ahorita están disponibles, incluso hasta de manera gratuita, porque todavía no existe una carrera en sí para ello,
no te estás actualizando o no te estás modernizando conforme va avanzando la tecnología dentro de tu campo, entonces eso va a hacer que cada vez se vuelva más complicado poder alcanzar ese trabajo deseado o poder salirte un poco, como quien diciendo, del sistema para poder tener esa vida laboral que deseas, ¿no? Con todas esas prestaciones, con ese tiempo disponible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dicen aquí, el mayor bloqueo que tiene la persona que está viendo esta lectura es que no se está acoplando a los cambios rápidos que se están dando en la actualidad, especialmente dentro del área laboral que tú estás teniendo, ya sea, digamos, médico, enfermera, abogado, o la ocupación que tú realizaras. Dicen aquí, hay algunas actualizaciones dentro de tu carrera y no estás tomando las oportunidades que se están abriendo ahorita con nuevas tecnologías. Entonces, vamos a ver qué es lo que igual tienes un poquito en contra dentro de esta situación laboral. Y nos vuelve a salir aquí, nos sale en cambio la justicia, nos dice algo que se tiene en contra también es que hay algunas ocasiones que se te dificulta decir que no a ciertas situaciones y de alguna forma poner ciertos límites o alcanzar un balance dentro del área profesional. Entonces, un ejemplo sería que ya estoy en un trabajo y supuestamente tengo que trabajar de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pero mi jefe me dice que no, que tengo que trabajar no sé qué cosa, y en lugar de defenderme y decir, ya cumplí con mis horarios y yo sé que no me van a pagar esas horas extras, considero que el día siguiente voy a retornar o defenderte, ¿no? Saber poner esos límites. Aquí dicen, es posible que no estés equilibrando en esa área y por eso también en estos trabajos o esas oportunidades laborales que se abren son como de mucha explotación o son de que te pasan por encima o pasan por encima de ti. Entonces, si te dicen aquí que es necesario como saber encontrar un poco de balance a pesar de que hay, es que no hay trabajo, hay que agarrar lo que se encuentre. Dicen, a pesar de todo eso, saber darte tu lugar dentro de las áreas profesionales. Ahora, eh, ¿qué es lo que tienes a favor? Nos dicen aquí, lo que tienes a favor, me te sale justamente el 5 de oros, que generalmente nos habla de energías de escasez, pero en realidad aquí lo que dicen es a favor lo que tienes es que sientes que no tienes nada que perder. Y a veces las personas más peligrosas, las personas más peligrosas son las que sienten que no tienen nada que perder. Entonces te dicen aquí, utiliza esa sensación. No tengo nada que perder, yo estoy dando todo de mí, yo sé lo que valgo y voy a tener esa fuerza de decir, bueno, ¿lo quiere así o no? ¿Le gusta esto o no? Porque sé que tengo las capacidades y que en algún otro lugar me van a contratar y van a ver esas cualidades y van a valorarlas, ¿no? Entonces te dicen aquí, lo que tienes a favor ahora mismo es sentir que no tienes nada que perder. Por lo tanto, puedes lanzarte, por lo tanto, tienes la libertad de reinventarte, tienes la libertad de sacar tu creatividad en estos momentos de crisis, ¿no? Pues siempre les digo, ¿no? Las personas más peligrosas son las que sienten que no tienen nada que perder. En este caso, incluso las personas más exitosas son las que se lanzan, se arriesgan y dicen, no tengo nada que perder. O sea, ¿qué más puedo perder? Se lanzan y en esa lanzada, con ese salto de fe es lo que les ayuda de alguna manera luego a encontrar eso que estaban buscando. ¿Cómo te verían en el trabajo? Ya sea que estás ahorita buscando uno y si es que ya estás trabajando en uno. Te dicen aquí que te verían como alguien muy proactivo, con alguien con muchas ideas, que tiene un gran potencial para brillar, para ser el líder dentro de su campo, que siempre está moviéndose de un lado para el otro, socializando, hablando, que le gusta ser muy proactivo. Entonces te ven como un buen elemento. Y por esa misma razón, desde un inicio te dicen que hay que valorarse, ¿no? Hay que saber en qué momentos aceptar ciertas cosas y en qué momentos decir, miren, no, está sobrepasando dentro de las cosas que se estaban estipulando dentro del contrato, o esto no fue lo que se estipuló cuando se dio la entrevista o se dio el acuerdo, ¿no? ¿Cómo te deberías tú o cómo te percibes a ti mismo dentro del trabajo?
ya sea que nuevamente ya estés en un trabajo ahorita o quieras estar buscando uno nuevo, ¿no? Sales como un paje de copas. Y dicen aquí que sí sientes que tienes las capacidades, pero a veces como que flaqueas y a veces te da dudas de las capacidades que tengas. Entonces, puede ser que te dejes por ciertos momentos llevar por las emociones y por otros momentos dejar que esas emociones te tumben, ¿no? Entonces, aquí sí te dicen que hay que trabajar un poquito más en la confianza, porque como te percibes es como que sí, ahí dándole, ¿no? Un 100%, em, pero tampoco un 0% de que no das absolutamente nada. Entonces, aquí hay que tener cuidado con algunas personas que pueden tener el síndrome del impostor, ¿no? Que se autoexigen demasiado también, o que siempre quieren cosas muy perfectas, o que el trabajo les salga, no sé, impecable por un mínimo de sueldo y un poquito que te pagan por cada hora. Aquí te dicen, vuelvo y te repito, ¿no? Date tu lugar, eh, date de alguna manera la valía y no dejes tampoco que los sentimientos de que no me pudo haber salido mejor o no me pudo esta situación haber salido de tal manera, dicen aquí no, no vayas a estar minorizando de alguna manera o devaluando tu propio trabajo, ¿ok? Vamos a ver cómo podrían ser los ingresos eh, en este trabajillo, ¿no? Te dicen aquí que sí, podría ser un trabajo muy competitivo, especialmente para las personas que están buscando empleo y están viendo esta tirada. Podría ser ese trabajo que viene a futuro a un sueldo competitivo, quizás no el mejor pagadísimo del mundo, pero que sí podría ser un buen inicio que con el tiempo puedas ir ascendiendo o ir ganando más dinero, ¿ya? Entonces, igual, para las personas que ya están en un trabajo, ahorita les dicen que sí, que tienen la oportunidad en estos próximos meses de ir incrementando más su salario o de poder ir ganando un poco más de dinero conforme ustedes van colocando más esfuerzo en su trabajo, obviamente. ¿Que va a tomar tiempo? Sí, obviamente sí, va a tomar un tiempo considerable, pero que sí tiene ese potencial como para seguir creciendo. Vamos a ver cuáles son tus deseos y los temores. Aquí nos sale justamente el 7 de espadas, ¿no? Y los deseos y temores, nuevamente, el 7 de espadas para mí siempre representa a las personas que se autosabotean. ¿Ya? Entonces, justamente es lo que yo te decía acá, ¿no? A veces uno puede querer ser muy exigente, puede querer ser muy perfeccionista o pensar que hay alguien en el mundo que se las sabe todas y que no se equivocan o que tienen todos los conocimientos y que pueden guardar todos los conocimientos y que tú tienes un poquito de ese. Aquí te dicen, hay que trabajar en ello, ¿ya? No hay que dejar que los temores te autosaboteen y te hagan perder buenas oportunidades o buenas formas para tú poderte presentar hacia los demás y abrirte camino dentro de tu ámbito de trabajo. Ya sea que seas muy tímido y te den miedo las entrevistas, te dicen aquí no te autosabotees, es necesario que para que tenga un trabajo te tengan que hacer una entrevista. Hay personas que dicen, ay, no, es que ya con mi foto capaz ya nadie me va a querer, ay, es que me faltó tal cuestión, hay personas que están más capacitadas. Mira, aquí hay que creerse que la capacidad que se tiene es buena, porque sí la tienes, dicen acá, que eres muy trabajador. Sí, pongámosle que tuvieses la razón y que no supieses muy bien tu trabajo y que te faltara aprender todavía un montón de libros para ser perfecto. Dicen aquí, la constancia te hace triunfador. Eres de esas personas que pueden ser constantes cuando se lo proponen. Entonces, a veces los más inteligentes pueden ser los peores trabajadores y más bien los que se creen menos inteligentes pueden llegar a ser muy buenos trabajadores, muy buenos elementos dentro del área laboral porque se esfuerzan más y aprenden más y dan lo mejor de ellos. ¿Ok? Entonces aquí te dicen, no dejes que tus temores sean más grandes que tus deseos. No dejes que eso te autosabotee. ¿Cómo sería el ambiente laboral en este trabajito, ya sea futuro o en el que estás, no?
Te dicen aquí es un ambiente laboral un poquito tenso y en donde vas a tener que ser muy sabio o tendrás que ser muy precavido en la manera en cómo te diriges con los demás. Te sugieren mucho no ser demasiado confianzudo, así decimos en mi país, Ecuador. Ser demasiado confianzudo es que ya, digamos, te caes bien con algunas personas y de repente ya entablas temas que están fuera de lugar o te tomas atribuciones que no te corresponden. Entonces, aquí te dicen, el ambiente en tu área de trabajo puede ser un poquito delicada. Puede llegarse a romper con una sola cosita pequeña. Entonces, si te sugieren ser tranquila o ser sabio, mantenerte siempre muy profesional y no sobrepasar ninguna de estas rayitas, ¿no? Igual, para las personas que estén buscando un empleo, les dicen, el ambiente laboral que vayan a llegar puede ser un poquito así medio turbio, como dicen por ahí, pero manejable si es que se mantiene la persona dentro de una relación estrictamente laboral. O sea, cada quien como en su mundo, cada quien en su oficina o en su espacio de trabajo, sin llegar a ser demasiado amigueros o las amiguitas inseparables o los amiguitos inseparables, dicen aquí. Obvio que sí es necesario tener una buena relación y todo lo demás, pero no llegar a ese extremo de ser ñañitas, como suelen decir. Y por último, vamos a ver cuál es la energía que se va expandiendo, ¿no? Para proyectarse más a futuro todavía, hasta para terminar el año, pongámosle así. Nos sale el 5 de copas invertido. Entonces, nos dicen acá que lo que se va proyectando es cada vez sentir menos pérdida, cada vez sentir menos que estás quizás estancado en el trabajo o que te sientes poco bendecido o que te sientes eh, de alguna forma mal pagado o de alguna forma eh, como más estancado, pongámosle así, ¿no? O sea, eso se va perdiendo con el tiempo, te dicen acá. Y eso se va a ir perdiendo porque te vas a empezar a enfocar en las cosas que sí te están funcionando. Entonces, aquí dicen, ¿no? Las personas que estén dentro ya de un trabajo te dicen, hay algunas habilidades que tú tienes y que ya las sabes. Especialmente después de ver esta lectura, tú vas a verlas con mayor claridad. Y a las personas que recién van a querer conseguir un trabajo les dicen, aquí se les está mostrando qué cositas hay que mejorar para poder ir progresando. Y estas como consejos, pongámosle así, o esta información, más que toda información, esta información va a hacer que con el tiempo vas a sentir que cada vez sales más adelante, como que cada vez dejas malas rachas atrás y te enfocas en lo que sí te genera dinero. ¿Ya? Entonces, para algunas personas va a ser que van a continuar dentro de la ocupación que estudiaron o que se prepararon y para otras va a significar tener que dejar a un lado esa carrera que estudiaron y aprender una nueva o dedicarse simplemente a otra situación, a otra ocupación para poder generar esos ingresos y seguir avanzando. Aquí te dicen que nuevamente, ¿no? Acuérdate siempre, no tienes nada que perder, no tienes nada que perder y ese es tu mayor poder ahora mismo. Muchas personas a veces se quedan estancados en un lugar por vergüenza al que dirán, por vergüenza decir, ay, es que estudié marketing y mira lo que ahora está haciendo, pintando uñas, como si eso fuese algo malo, no lo es. Nuevamente, acuérdate, no tienes nada que perder. No tienes nada que perder, todos son trabajos honrados en estos tiempos, ¿ok? Y para algunos ese va a ser el enfoque principal para los próximos meses y se van a literal a concentrar en lo que sí son buenos, en lo que sí les genera y en lo que ya no, dejarlo simplemente atrás y decir, ya, habrá algún momento de la vida que me voy a poder retomar a esa ocupación, a esa profesión, etcétera, pero hasta mientras voy a seguir adelante y no me voy a sentir con escasez, ni estancada, ni mal pagada, ni que no progreso, que no soy nadie en la vida. ¿Ok? Vamos a ver ahora qué nos dicen aquí con este hermoso oráculo. Vamos a ver para nuestros amigos y amigas. Nos sale The Crown. Muy bien.
Y vamos a ver por aquí qué nos dice este otro oráculo. Mira qué bonito. Mira, en esta carta te sale un cuervo, ¿no? Y siempre sabemos que los cuervos son de los pájaros más inteligentes que hay. Son tan inteligentes estas aves que antes se les utilizaba para que envíen mensajes y para que hagan ciertas misiones. Son muy inteligentes. Son casi de las únicas aves que tienen como esta capacidad de razonar con lógica. Entonces aquí te dicen nuevamente, ¿no? Que tienes un gran potencial, eres una persona muy inteligente, eres una persona que así sea que no estudias o que no estudiaste en su momento una carrera, lo que a ti, cuando tú te propones, lo logras. Y a veces creo que eso puede ser también tu mayor, tu mayor enemigo, porque sabes que eres muy capaz y que si te concentras lo logras, entonces lo puedes dejar al final o de alguna manera lo dejas para después y al final nunca llega o procrastina. Entonces aquí te dicen, eres una persona muy inteligente. Lo que tú quieras hacer vas a generar dinero. Lo que tú quieras hacer vas a poder lograr tus objetivos. Incluso hasta sacar dinero donde la gente menos pensaría que podrían obtener recursos. ¿Ok? Y aquí también te dicen el mensaje de dejar que la divinidad, o sea, que fluye, ¿no? La divinidad, fluye el dinero. Y te dicen aquí que no importa todo lo que de alguna manera uno piensa que cuestan las cosas y de que, ay, es que esto está muy caro y no sé qué. Dicen aquí siempre recuerda que todo fluye, que todo fluye, que todo pasa, que todo llega, que eventualmente todos esos deseos que uno tiene en su momento se van a cumplir. Si tú los deseas, es por algún punto de tu realidad ya está surgiendo eso, ya se está dando. Yo sé que esto suena muy como, ay, sí, qué bonito, bla, 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 bla. Pero es verdad, muchas de las cosas de las que nosotros soñamos, así sea la persona más pobre del mundo la que esté viendo este video diciendo que tú has soñado, es porque en algún punto de tu vida ya lo tienes. Si no, no serías tan capaz de poderlo soñar. ¿Ok? Entonces aquí te dicen simplemente deja que la divinidad envíe su energía y haga que tu vida fluya y se abra como esta flor de loto. Como se ve también acá hay una mariposa, ¿no? Que nos habla de tiempos de transformación, dejar que este fluir divino o este flujo divino de alguna forma te limpie, te transforme y te haga florecer, ¿ok? Y bueno, muchas gracias a nuestros amigos y amigas que vieron esta opción, la opción de la luna negra. Recuerden siempre que pueden seguirme en mi Instagram, en mi TikTok, estoy como @astromística.es. También no se olviden de seguirme aquí en YouTube o en Facebook. Y si les gustaría una lectura personalizada conmigo, no se olviden de que pueden ingresar a mi sitio web, que es @astromística.com, ¿ok? También tengo WhatsApp, aquí abajito les dejo el número de WhatsApp para lecturas privadas. Muy bien, vamos a ver ahora la siguiente personita. Bueno, más que todo la siguiente personita es la siguiente opción, ¿no? La siguiente opción que es la del honguito, el mushrooms. Me encantan a mí estos honguitos, son preciosos. Bueno, vamos a ver la opción del honguito de cristal o de cuarzo cristal, cuarzo blanco también, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos dicen para estas personitas a nivel laboral, qué cambios vienen, qué te depara en tu futuro laboral inmediato.
Ok, voy a poner esto un poquito más arriba para que se pueda ver completo en la cámara. Ok, muy bien. Vamos a ver qué nos dicen a ti con esta situación laboral. Aquí especialmente abre con el tema de alguien que, no, que está dudando mucho sobre lo que está realizando en este momento. Es decir, dependerá de la carrera que haya estudiado, puede ser que esté dudando en si quiere continuar o si de plano quiere nomás dejarla y decir, voy a perseguir mis sueños más locos y me voy a lanzar a otra cosa, a hacer otra cosa totalmente distinta. Entonces te dicen acá, eh, especialmente en estas combinaciones, ¿no? Te dicen, hay algunas incluso oportunidades dentro del área laboral que en los próximos meses como que no vas a estar tan abierto a recibirlas. O como que no, como que tienes dudas de si seguir con esto o no. Aquí lo único que te sugieren es que vienen estas oportunidades interesantes y te sugieren saber escoger la que más vaya acorde a la experiencia de trabajo que tú quieras vivir, ¿ok? ¿Qué significa esto de la experiencia de trabajo? Al final del día, esta vida como ser humano termina siendo una experiencia para el alma, porque cuando ya nos vayamos de este plano, no te vas a ir llevando ni tu puesto de trabajo, ni te vas llevando tu casa, ni te vas a ir llevando tus hijos, te vas a ir solo o sola, ¿ok? Entonces, al final del día es, ¿qué quieres vivir como experiencia laboral de lo que hiciste aquí en la tierra? ¿Qué quieres vivir? ¿Quieres tener la experiencia de trabajar en una oficina, en un edificio alto? ¿Quieres tener la experiencia de trabajar en el campo? ¿Quieres tener la experiencia de trabajar vendiendo joyas? Bueno, ¿no? O sea, al final del día es qué experiencias de trabajo quieres tener y que vayan acorde a algo que a ti te guste, que te llame la atención, te renueve de alguna manera el alma, ¿no? Entonces aquí te dicen, se te van a abrir muchas oportunidades de trabajo y esto va literal para las personas que estén buscando trabajo, a los que ya tienen, dicen, se te van a abrir muchas oportunidades, pero vas a tener que escoger con claridad la que tú consideras que quieres y o que está más acorde a la experiencia de vida que quieres tener o al trabajo que te puede dar en la calidad de vida que tú quieras tener, ¿ok? Ahora, aquí el principal bloqueo que está haciendo para ti es que eres una persona que duda demasiado, pero ya no tanto como que dudas de ti, sino que duda para tomar decisiones, literal, para tomar decisiones como que la piensas demasiado, pero ya no en el ámbito normal, sino pensar, tomarse demasiado tiempo que hasta luego se te van las oportunidades, se te escapan de las manos después. Entonces, si te dicen aquí, ahorita hay que accionar un poco eso, tratar de buscar un equilibrio o un balance en esa situación. Ay, perdón, me llegó un mensaje. Bueno, entonces, nos dicen acá, ¿qué es lo que tienes en contra? Tienes en contra ahorita de que la energía no te está acompañando, tu energía corporal no te está ayudando, ¿ok? Quizás te falta un poco de liderazgo o te falta un poco de organización, de orden, saber un poco cómo relacionarte con las personas, ¿ya? No es que seas un antisocial o algo por el estilo, no, sino saber cómo hacer ese networking. Quizás falte esa organización, falte tener como más dirección, ¿ya? Entonces te dicen aquí, es necesario como sentarse quizás en algún momento en tranquilidad y ponerse a pensar qué es lo que realmente quieres con esto del ámbito laboral, hacia dónde quieres ir y qué pasos requieres para poder alcanzar eso donde tú quieres ir. O sea, ¿qué está dentro de tu control? Porque obviamente, o sea, si nos pusieran un trabajo así fantástico, nos pagan, genial, o sea, ¿quién no lo va a tomar? Pero en los momentos actuales, pues no es algo tan fácil ya de conseguir. Entonces aquí te dicen qué es lo que requieres, qué pasos requieres previamente para poder conseguir eso. Porque aquí sale que te pueden llegar esas oportunidades, pero como no tienes una dirección y dudas demasiado, te cuesta tomar decisiones, eh, o te puede llegar a costar tomar decisiones, puedes llegar a perder estas oportunidades, dejarlas ir. Lo que tienes a tu favor, nos sale aquí justamente la carta del carro, ¿no? Nos dice lo que tienes a tu favor es el avance, el progreso. Tienes esa energía para ti.
Y es por eso que se te están abriendo muchas oportunidades que llegan. O sea, no sé si viste en la lectura anterior, pero a estas otras personas como que un poquito todavía se les bloqueaba, eran buenos elementos, pero se les bloqueaba. En cambio a ti te llegan las cosas, te llegan así, te llaman, te buscan. Entonces dicen aquí lo único que te falta es que encuentres como mayor dirección hacia donde quieres llegar en el área laboral. Y vamos a ver cómo te perciben las personas en el trabajo, cómo generalmente te llegan a percibir, ya sea en este trabajo actual o en el trabajo que te está viniendo a futuro. Te dicen aquí que te perciben un poco desorganizado, la verdad, como que no sabes cómo lidiar con varias áreas de la vida, ¿no? Ya sea del trabajo con la familia, ya sea del tiempo dentro de la educación continua con la atención a clientes o los tiempos que te tomas para iniciar y finalizar proyectos. Dicen que te están viendo un poco desorganizado o como alguien que tiene que de alguna forma eh, jugárselas o malabarear un poco con las cosas para mantenerlas ahí, ¿no? Un poquito desequilibrado, pongámoslo así, ¿ya? Entonces, si te dicen aquí que puedes ser alguien muy resolutivo, que de alguna manera por ahí te han de haber dicho que eres medio suertudo o suertuda, pero sí consideran que eres alguien inteligente, simplemente como que estás un poco desordenado, al menos eso es lo que dicen acá, y es algo que también nos van hablando desde las cartas anteriores, ¿no? Ahora, ¿cómo tú te percibes? Nos sale aquí un 7 de oros, te percibes como una persona un poco lenta en cambio. Como una persona que sí es muy trabajadora, que se esfuerza, pero que los frutos le llegan lento, le llegan de uno en uno, que tienes que estarte esforzando bastante para lograr cada uno de los objetivos. Entonces, aquí lo que te dicen, claro, es que todo lo bueno toma tiempo. Sí, todo lo bueno toma tiempo, no puede ser todo rápido. A veces por intentar que todo salga para allá, puedes cometer muchos más errores y puede que todo se te vaya de un lado para el otro, ¿no? O sea, lo que por ahí mismo entra, por ahí mismo sale y no te queda ninguna ganancia. Entonces, aquí te dicen que sí, o sea, tú te percibes lento, pero aquí te dicen es un proceso que hay que vivirlo, o sea, no puedes obtener las cosas de forma ya, para allá, para allá. Dicen, no, es un proceso que tienes que pasar, ¿ok? Vamos a ver ahora cómo sería ese ambiente laboral, cómo se vería allí. Dicen que sería un ambiente laboral agradable. La persona que esté buscando trabajo le va a tocar un trabajo tranquilo, con amigos o compañeros, pongámosle compañeros chéveres, que no son tan estresantes, que saben guardar su compostura, que saben cómo relacionarse con sus otros compañeros, jefes que son quizás no tan exigentes, pero que sí están ahí pendientes. Entonces, dicen aquí, bueno, un buen ambiente de trabajo, un ambiente de trabajo favorable. Igualmente para las personas que ya están en un empleo, dicen, sí, el ambiente laboral en tu trabajo va a mejorar, si es que ahorita no está tan chévere, va a mejorar y va a estar un poco más, como más fácil de relacionarse o mm, más ligero, pongámosle así, ¿no? Vamos a ver en cómo van a ser los ingresos. Aquí nos sale el paje de oros nuevamente, ¿no? Creo que la anterior también salió lo mismo. Y aquí te dicen los ingresos tienen un potencial de ir creciendo, tienen un potencial de que si se sabe tomar las oportunidades que llegan, te pueden ir generando más y más a largo plazo, ¿ya? Pero hay que saber tomar, dice, hay que saber tomar esas oportunidades, hay que saber verlas y trabajarlas, ¿no? Con mayor organización y sin miedo al tiempo que tome. Dicen aquí, sin miedo al tiempo que tome, pero que esté bien hecho. Eso sí, que esté bien hecho. Entonces te dicen acá que a nivel laboral sí, o sea, a nivel perdón, de ingresos, dicen sí, va a ser una paga considerable, es una paga que te va a ayudar para que tú puedas cumplir algunos proyectos personales y que tiene una tendencia este puesto de trabajo que cada vez puedas, ya sea ascender o irte a algunos otros lugares dentro de la empresa o dentro de las ocupaciones que realices para que cada vez generes más ingresos. ¿Cuáles son entre tus deseos y temores sobre este trabajo?
Aquí te dicen que lo que más está ganando son los temores también, ¿ok? Y dentro de los temores que sale aquí es no sentirse completamente productivo. Y podría entenderlo por qué saldría este temor, porque por un lado nos hablan acá de una persona que se autopercibe lenta y que se autopercibe que para poder generar ingresos o para poder culminar su trabajo le toca hacer mucho esfuerzo o tener algunas horas allí, ¿no? Y que cada uno de estos de estas recompensas llegan de a poquito, no llegan todos de golpe, sino de a poco. Entonces dicen aquí, claro, el temor es no ser lo suficientemente productivo. Y a la vez también entiendo por qué las personas del trabajo de alguna forma tengo un poco eh, desbalanceado, un poco desorganizado o desorganizada, entonces sí, ¿no? Entonces aquí lo que te dicen es simplemente reactivar esa motivación, reactivar esa organización, ese liderazgo en ti mismo, ponerte manos a la obra en ello, no dejar eso para último momento, ni que ya más tardecito, o no, te dicen aquí es algo en donde realmente tienes que sentarte alguno el fin de semana y ponerte a organizar tu agenda y hacerlo porque sí o sí, te dicen acá. Entonces, lo que más está surgiendo ahorita son temores, ¿no? Y hay que saber aplacarlos y tienes en realidad aquí cuál es el resultado, o sea, cuál es bueno, más que el resultado no, sino cuál es la razón y puedes hacerlo, ¿no? Puedes cambiarlo. Y vamos a ver qué energías se están proyectando más a futuro a nivel laboral y nos sale el 8 de bastos, ¿no? Y te dicen, lo que se está proyectando a futuro es avance, es un avance que llega, sí o sí. Porque por un lado, literal, la persona que esté viendo este video puede ser alguien con suerte. Y de alguna manera, como te decía, ¿no? Lo que ahorita tienes a tu favor es la energía del carro, que es la energía literal de progreso, como un significado mucho más básico de progreso, pero ese progreso va a ir de la mano de las decisiones que tú tomes y hacia dónde, y cómo tú quieres manejar ese carro, ¿no? Pero aquí te dicen la proyección que se está abriendo como energía a futuro inmediato, ¿no? En el área laboral es que sigan habiendo avances y que algunos de estos avances vengan rápido, que vengan de forma efectiva, eficaz, ¿no? Eh, y que si se está buscando un ascenso y todo lo demás, se dé en el tiempo que tengas previsto. Pero primero, no te olvides, organízate mejor en todas estas áreas. Igual las personas que estén buscando trabajo y están viendo esta lectura, dicen acá, hay que hacer un mejor cronograma para poder salir a buscar trabajo, ya sea ir a dejar los CVs, ya sea las entrevistas que tengas. Dicen, hazte una agenda y organízate bien. Aprende a socializar, aprende a cómo llegar a la gente por medio de tus palabras, porque puede ser muy importante, dice. Eso te puede abrir varias puertas. Y nuevamente, la productividad. La productividad es importante. Hay tantos videos ahorita en YouTube que te enseñan a ser productivo, que te enseñan a cómo tener ya lista la comida para que si no pierdas quizás mucho tiempo cocinando, cómo ya tener organizada tu ropa para que tampoco no pierdas mucho tiempo viendo qué ropa me queda bien, qué ropa me queda mal. Y de esa manera ahorras, gestionas mejor, literal, el tiempo, ¿no? O sea, valga la redundancia, gestionas mejor el tiempo y puedas concentrar esta energía en otras cosas. ¿Ya? Entonces aquí te dicen más que todo eso. Bueno, vamos a ver qué nos hablan en cambio con el oráculo que nos dicen para mis amigos o amigas de la lectura número 2. Sale de Vision. Y vamos a ver en cambio con este otro oráculo. Muy bien. Bueno, según lo que nos dicen aquí, nos sale la visión, ¿no? Y vemos aquí estos búhos, que hacemos que los búhos pueden ver de noche, tienen esta visión nocturna, por eso salen a cazar justamente en la noche. Tienen una buena capacidad de observación.
Entonces aquí te dicen que es necesario que utilices esa inteligencia, que utilices esa capacidad literal de poder ver las cosas más allá de lo que se aparenta, porque puedes tener esa capacidad, ¿ya? Y que nuevamente, la visión, no solo la visión literal, sino también visionar, ¿no? Visionar al futuro, qué es lo que tú quieres vivir. No dejes que esto solamente sea lo que la vida te ponga. Te dicen aquí, no, tienes que tomar cartas en el asunto, ¿no? Ensuciarte las manos, hacer algo al respecto, pero que tenga que ir acorde a esa visión, ¿no? Lo que yo te hablaba desde un inicio, que te vienen oportunidades, pero tienes que elegir la que esté más acorde al tipo de vida que quieres tener, para que todo lo que tú vayas organizando alrededor de eso se vaya acoplando a ese tipo de vida que quieres vivir y por lo tanto a ese trabajo que te va a ayudar a que puedas vivir ese tipo de vida. O al trabajo que tú quieres experimentar y de esa manera acoplas tu vida a ese tipo de trabajo, ¿no? Pero aprender a tener visión, a saber gestionar visión para tu propia vida. Dicen, estás quizás yéndote por ahí así, a manera intuitiva, que sí, es una parte importante, pero es necesario también trazarse un poco el camino, ¿no? Es necesario también trazar un poco hacia dónde queremos ir, ¿ok? Bueno, vamos a ver en cambio qué nos dicen por acá. Nos dicen companionship, que nos habla de saber ser compañero, ¿no? Entonces te dicen acá que mostrando la presencia, mostrando tu completa presencia hacia otra persona puede ser un regalo muy importante. Y aquí con el companionship lo que nos hablan es saber cómo hacer estas networking o redes de apoyo. Y aquí era algo que también te decían, que era necesario saber cómo socializar, ¿no? Cómo saber cómo llegar a las personas por medio de tus palabras, por medio de tus acciones, de tu lenguaje quizás no verbal. Y una forma muy interesante de cómo ganar o generar nuevas conexiones, que en mi país nosotros le decimos palancas, es también dando, ¿no? Entonces, un ejemplo sería que si tú estás buscando un trabajo y fuiste a tales lugares y te avisaron de que hay un trabajo para tal cosa, pero quizás no va acorde a tu ocupación, puedes recomendar ese trabajo a alguien que tú ya sepas que tiene esa profesión y decirle, mira, en tal lugar están buscando esta persona, te lo paso por si acaso lo necesites. Puede ser que esa persona sí lo necesite y lo toma, o puede ser que no lo necesite y diga, pero muchas gracias, pero le va a pasar a un amigo que está buscando. Entonces, cada vez que esa persona, en cambio, encuentre alguna oportunidad laboral o algo, se va a acordar de ti y va a decir, ay, tal persona me acuerdo que me mandó, yo se lo voy a enviar a ella o se lo voy a enviar a él por si acaso lo necesite. Y de esa manera, sin darte cuenta, te están ayudando, entre todos están ayudando pasando su información. La unión hace la fuerza, la compañía, el compañerismo lo hace, ¿ya? Entonces dicen acá, el compañerismo trae prosperidad, porque así llega el pan a la mesa a muchas familias. De eso se trata, que llegue el pan a la mesa a muchas familias. Y para que se dé eso, se necesita hacer redes de apoyo. ¿Ok? Y bueno, espero realmente que les haya gustado mucho esta lectura, que les sirva. Ya saben que pueden seguirme en todas mis redes sociales, me encuentran como @astromística.es, también aquí en mi YouTube, @astromística, y en mi TikTok. También si es que les gustaría una lectura personalizada conmigo, obviamente, pueden escribirme acá abajito a mi WhatsApp, que ya les dejo el número, o pueden ingresar también a mi página web que es astromística.com, en donde van a ver todos los servicios que tengo disponibles para ofrecerte en una sesión personalizada. Les mando muchos abrazos, muchos besos y muchas bendiciones. No te olvides de compartir este video con las personitas que más amas. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!